Lo leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tal vez alguien dirá, ¿por qué siempre decimos el nombre del Señor Jesucristo? Bueno, déjame explicarte. No soy predicando todavía, pero déjame explicarte. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, el verso 17, búscalo en tu casita, dice que todo lo que nosotros hacemos como cristianos, como hijos e hijas de Dios, todo lo que hacemos de palabra o de hecho, debemos de hacerlo invocando el nombre del Señor Jesucristo. Por eso cada vez que leemos la palabra, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y si hacemos todo lo demás, también en el nombre del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 3, el verso 12, dice la Escritura, mirad, hermanos. Note, mirad, hermano. Es decir, esta palabra es para nosotros. ¿Cuántos son hermanos en esta noche? ¿Cuántas son hermanas? Gloria sea el nombre de Jesús. Bueno, la Escritura dice, mirad, hermanos, y ahí están incluidas las hermanas, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Vamos a leerlo una vez más. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ayúdame a orar. Padre amado, venimos una vez más delante de su presencia, Señor, creyendo que usted tiene cosas grandes para nosotros. Señor, ya estamos sintiendo y experimentando el fluir de su presencia. Gracias te damos, Señor. Te pido que continúes, Señor, llenando nuestras copas, llenando nuestras lámparas con tu bella presencia, Señor, porque hemos venido a alabar y bendecir tu nombre, Señor, y por supuesto a recargarnos en tu presencia. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Bueno, en esta noche traigo un tema en forma de pregunta para estar reflexionando en esta noche. El tema es el siguiente: ¿por qué nos falta la fe? Ese es el tema para esta noche. Dígale a su hermano o su hermana que tiene a la par: oye usted, ¿por qué nos falta la fe? Dígale sin ninguna pena a su hermano, a su hermana que tiene a la par. Es una pregunta. Tal vez ya algunos ya saben, otros a lo mejor no saben, pero dejemos que sea nuestro Dios quien nos aclare, quien nos enseñe en esta noche a través de su bendita palabra. ¿Por qué nos falta la fe? Y creo que todos sabemos qué es la fe. Amén. Levánteme la mano a alguien que no sepa qué es la fe. Escuche, ponga atención. Put attention. Ponga atención a lo que estoy diciendo. Levante la mano a alguien que no sepa lo que es la fe. Amén. Muy bien, Michael no sabe, gloria sea el nombre de Jesús. Ya vamos a, ponga atención y vamos a estar explicando de lo que vamos a estar hablando en esta noche. Pues creo que la mayoría ya tenemos una idea, una noción de lo que es la fe. La voluntad de Dios, hermanos y hermanas, es que todos tengamos suficiente fe para mantenernos perseverando todos los días. Y digo todos los días, no solo algunos días o algunas semanitas, algunos meses, algunos añitos, sino todos los días hasta el fin del mundo o hasta que el Señor nos llame a rendir cuenta, es decir, nos vamos de esta vida. Es el deseo, la voluntad de Dios que todos, diga conmigo todos tengamos suficiente fe. Porque no es importante, es importante que tengamos fe, pero que tengamos suficiente fe para poder perseverar. Porque cuando no tenemos suficiente fe, entonces posiblemente comenzarán una serie de problemas en la vida del creyente. Miles de creyentes o hermanos cada año se ven abandonando la fe, o como decimos comúnmente, colgando los guantes del Evangelio de la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por muchas razones, según la persona que se está yendo de peso o según su criterio. Pero realmente nosotros debemos entender que cuando alguien decide irse o abandonar la fe o retirarse del Evangelio del Señor Jesucristo, siempre debe haber algo de peso, algo que realmente está afectando, algo que realmente está ofuscando lo que es el pensamiento de ese hermano o esa hermana. Capítulo 11 de los Hebreos dice la palabra de Dios. Vaya conmigo para explicar un poco
lo que es la fe. Capítulo 11, el verso 1 de la carta a los Hebreos, para los que no sabemos, y está bien que cuando nosotros no conocemos algo, que con toda sinceridad expongamos que no sabemos. Hebreos capítulo 11, el verso 1 dice la Escritura: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe es la certeza, la confianza que cada uno de nosotros como creyentes, como hermanos, como evangélicos, tenemos en nuestro Dios, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, amado hermano, nosotros debemos de tener esa seguridad en nuestro Dios, porque cuando no tenemos esa seguridad en nuestro Dios, entonces déjame decirte que comenzarán a ocurrir cosas. Entre ellas comenzará a flaquear nuestra fe en el Señor y posiblemente estaríamos cayendo en la ausencia de fe, que se conoce como la incredulidad. El versículo con el cual acabamos de empezar en esta noche, el apóstol Pablo, perdóneme, no se sabe a ciencia cierta si fue el apóstol Pablo, pero muchos dan a entender que fue Pablo el que escribió los Hebreos. Entonces por la fe vamos a creer que fue Pablo, ¿verdad? Hablando el escritor a los Hebreos, dice que deben tener cuidado de que no haya en medio del pueblo de Dios algún hermano que se empiece a endurecer su corazón, porque cuando su corazón se endurece, posiblemente comenzará a permitir o a fluir un espíritu de incredulidad. Entonces sabemos que nuestro Dios desea que todos nosotros tengamos fe para ser salvos, fe para mirar milagros, fe para obtener muchas de las promesas que están en la palabra de nuestro Dios. Sin embargo, muchas veces sin darnos cuenta, podríamos, si alguien no se cuida o no tiene cuidado, podría llegar a tener un corazón malo, lleno de incredulidad, y posiblemente su fe empezará a menguar poco a poco. Pero déjame mencionarte, amado hermano, en esta noche, ¿cómo es que realmente se llega a tener un corazón malo, lleno de incredulidad? Quizás es una buena pregunta para nosotros en esta noche, porque estamos hablando de la fe y la palabra de Dios nos manda a cuidarnos, a perseverar, a creer más en nuestro Dios. Pero muchas veces, si no tenemos cuidado, podríamos llegar a tener un corazón malo, lleno de incredulidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que alguien que realmente está buscando de Dios de repente comienza a flaquear? De repente comienza a actuar, de repente comienza a pensar, de repente comienza a hablar o a actuar o a hacer cosas que están fuera de orden. Vaya conmigo a la palabra de Dios, carta a los Efesios, en el capítulo 6, el verso 18. Te voy a dar algunas razones o causas del por qué muchas veces nos falta la fe. Gloria sea el nombre de Jesús. Efesios capítulo 6, el verso 18. Cuando todos lo tengamos, me dice amén. Amén. Esta noche tal vez no voy a profundizar algunas cosas, pero déjame decirte que esto que vamos a mencionar a continuación es la base que debe tener todo creyente, todo hermano, todo cristiano, para que su fe no se mire tambaleando. Efesios capítulo 6, el verso 18, si todo lo tenemos, me dice amén una vez más. Amén. Dice la Escritura, orando en... Lea conmigo, por favor. Orando en... Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Note cómo comienza este verso. Dice, orando en todo tiempo. Ahora, note que empezamos de alguna manera a responder la pregunta con la cual acabamos de iniciar en esta noche. ¿Por qué nos falta la fe? ¿Por qué flaqueamos en la fe? Bueno, déjame decirte que una de las grandes razones de peso por las cuales flaquea nuestra fe, del por qué muchas veces estamos tambaleantes en cuanto a nuestra fe, vuelvo y repito, nuestra fe es nuestra seguridad, nuestra confianza en nuestro Dios. En primer lugar, nuestra fe comienza a flaquear por
falta de oración. Amén. ¿A cuánto les gusta orar? Con sinceridad. Con sinceridad, a mí no me gusta, pero lo hago porque el Señor lo ha dejado como mandamiento. Gloria sea el nombre de Jesús. Yo sé que cuando hablamos de la oración, todos oran. Todos dicen que oran. Aquí dentro de la iglesia. Pero allá en sus casas. Ay, si esos colchones hablaran. Si esos sofás hablaran. Si esa silla mecedora o el lazy que le dicen a los sofajes o los perezosos. Entonces estamos hablando, hermanos, de que aquí muchas veces decimos yo oro, a todos nos gusta orar. Y aquí es cierto, todos oramos. Hasta el pastor ora. Entonces es importante que nosotros entendamos que nuestra fe comienza a tambalearse en primer lugar por falta de oración. Ahora, cuando digo oración, mi hermano, no estoy hablando cuando digo falta de oración, no estoy hablando de que a veces alguien puede creer que orar 5 minutos es algo tremendo, es un tiempo tremendo delante de la presencia de Dios. No digo que está malo, no me malinterprete, no digo que está malo, pero si puedes orar un poco más, un tiempo prudente, un tiempo necesario, va a ser mucho que mejor. Entonces vemos que cuando falta la oración en el creyente, en el hermano, en la hermana, en el evangélico, entonces comienzan a desplegarse una serie de cosas y lo primero que empieza a flaquear en la vida de ese hermano es la fe. La fe, ¿qué es la fe, hermanos? Seguridad. Seguridad de que soy hijo de Dios, que soy una hija de Dios. Seguridad de que Dios me ha llamado, Dios me ha escogido. Seguridad de que lo que estoy haciendo, aunque me critiquen, aunque me señalen, es para alabar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Entonces yo estoy convencido y no importa lo que me digan, mi fe o mi mirada está puesta en el Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia ubicada en Éfeso, dice: orando en todo tiempo. Realmente yo no te voy a decir, la Biblia no dice en qué momento debes orar, un tiempo específico. Tú y nadie más que tú sabes cuál es el tiempo que puedes hacer. Lo que sí te puedo mencionar es que lo puedes hacer por la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, en la madrugada, no importa, pero lo más necesario y crucial es que dediques un buen tiempo para hablar con nuestro Dios. Porque eso es la oración, hermanos. La oración es hablar con el Señor. Si hablamos de la oración, si la oración no es intensa, si la oración no realmente la estamos llevando a cabo, entonces comenzará a faltar poco a poco la lectura de la palabra de Dios. Porque ya la oración es más pobre, la oración es más débil. Entonces ahora la fe empieza a tambalearse. Y aquel hermano ya no tiene tanta fe, ya no tiene tanta convicción, tanta seguridad en el Señor. Entonces ahora dice: le voy a bajar un poquito al tiempo que estoy dedicando a la palabra de Dios. Tal vez le estaba dedicando media hora. Entonces dice: pues yo creo que con 5 minutos es más que suficiente. Y si no tiene cuidado, su fe se continúa tambaleando. Ahora ya no se está alimentando con la oración, tampoco con la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Y de repente empieza a decir como que mucho tiempo me estoy congregando yo, mucho tiempo paso en la iglesia. 3 cultos es demasiado tiempo. 1 hora los lunes, 1:30 los viernes, 1:30 o 2 horas los domingos. Es demasiado tiempo. Como que voy a dejar de asistir a uno de los servicios. La fe se está tambaleando. La fe se está desquebrajando, se está quebrando. Entonces, poco a poco esto le empuja a otras cosas, al sentido de que
Ahora dice, cuando escucha la palabra ayuno, inmediatamente su cuerpo como que empieza a sentir síntomas de algún tipo de enfermedad, alguna situación, se le baja, se le sube la presión, cualquier cosa, porque sencillamente su fe se está quebrando. Ahora ya esa seguridad, esa convicción que tenía en el Señor, parece que ya no es tan fuerte, ya no es tan ferviente, y ahora su fe está tambaleando. Ahora, partiendo de estos puntos que son básicos y esenciales en la vida de cada uno de nosotros, viene una serie de descuidos que nos traerán como resultado final abandonar la fe en el Señor Jesucristo. Y por eso podemos ver muchos hermanos que de repente desaparecen. Vienen por un tiempo, perseveran por un tiempo y después se van yendo poco a poco, porque sencillamente su fe ha dejado de servir como fe, sino que ahora lo que está funcionando en la mente, en el corazón de este hermano es un espíritu de incredulidad. Vaya conmigo a la carta a los Gálatas en el capítulo 1, el verso 6. Gloria sea al nombre de Jesús. Esta es una pregunta muy interesante, el tema de esta noche. ¿Por qué nos falta la fe? No sé si alguna vez usted se ha hecho esta pregunta o si se la va a hacer más allá, pero el Señor la está poniendo en esta hora para que nosotros podamos entender lo que la palabra de Dios dice. Gloria sea al nombre de Jesús. Gálatas capítulo 1, el verso 6. Cuando usted lo tiene, me dice amén. Dice la Escritura: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Lo voy a leer una vez más. El apóstol Pablo hablándole a una iglesia, no a un hermano, a una iglesia ubicada en la ciudad de Galacia. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es decir, cuando la fe comienza a faltar en la vida del hermano, de la hermana, comienza a abandonar todo lo que representa la gracia y misericordia de Dios y comienza a sustituirlo por cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, hermanos, es cualquier cosa. En esta ocasión, el apóstol Pablo está hablándole a una iglesia, o quizás a la mayoría de los hermanos de esa congregación, donde se habían apartado del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, si estamos prestando atención, nos daremos cuenta que es importante que nuestra fe esté ferviente, esté fuerte, no flaquita, no debilucha, sino que esté ferviente siempre, cada día, para alabar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Segunda carta de Pedro en el capítulo 2, el verso 22. Estamos dándote algunos versículos para que podamos ver qué pasa cuando nuestra fe está desquebrajándose, cuando nuestra fe sencillamente, en vez de crecer, comienza a mermar, comienza a disminuir. Segunda carta de Pedro en el capítulo 2, el verso 20 en adelante. Gloria sea al nombre de Jesús. Cuando todo lo tengamos, usted me dice amén. Amén. Aleluya. Dice la Escritura: ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Verso 22 y último: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revocarse en el cielo. Es decir, cuando la fe se está marchitando en la vida de un hermano, entonces poco a poco empieza a regresar a todo aquello que había abandonado. Todo aquello que
le incomodaba, todo aquello que lo había logrado vencer para la gloria y honra del Señor Jesucristo, ahora le empieza a inquietar una vez más. Y cuando hablo de todo lo que está afuera, es todo, hermano. Estamos hablando de forma de hablar, forma de vestir, forma de conducirnos, forma de actuar con todas las personas alrededor. Entonces poco a poco comenzamos a sentir que eso nos está atrayendo una vez más, porque la fe se está marchitando. Y es importante que nosotros entendamos que nosotros tenemos que tener esa base sólida como pueblo de Dios. Si nosotros no tenemos esta base sólida, entonces ahora comenzarán a venir otras causas o razones del por qué nuestra fe todavía continuará marchitándose más y más. Vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 2, el verso 17. Te voy a dar otras razones aparte de las que ya estuvimos mencionando del por qué nuestra fe comienza a marchitarse. 2 de Timoteo capítulo 2, el verso 17. Primera causa o razón es que hay enseñanzas falsas. Amén. 2 de Timoteo capítulo 2, el verso 17, la escritura nos dice, si usted lo tiene, dígame amén. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ahora, en su casita, si alguien se estará preguntando quiénes son Himeneo y Fileto, pues eran unos hermanos de la iglesia, y se lo voy a dejar de tarea para no adentrarme tanto en detalles, que usted en su tiempo libre investigue quiénes eran estos hermanos. Lo que la palabra de Dios nos enseña, que llegó un momento que se desviaron de la fe. Pero no solamente se desviaron ellos, sino que comenzaron a llevarse en cuenta a muchos hermanos. Comenzaron a trastornar la fe de algunos hermanos. Déjame decirte, amado hermano, que el enemigo sabe cuando hay un hombre, una mujer que está buscando de Dios, o cuando su fe está tambaleando, y va a tratar de atacarte por ese lado. Entonces es importante que nosotros nos mantengamos firmes para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Amén. Las enseñanzas falsas están a la orden del día. Hoy en estos tiempos hay tantas enseñanzas falsas que si tú y yo no tenemos cuidado, terminaremos confundidos y finalmente apartándonos de la verdad. Hay tantas enseñanzas falsas. Ahí no vamos a adentrar en detalles, pero lo importante es que tú y yo necesitamos estar creciendo en fe para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Vaya conmigo al libro de Oseas en el capítulo 4, el verso 6. Oseas capítulo 4, el verso 6. Gloria sea al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es importante que nosotros nos estemos alimentando con la palabra de Dios. Amén. Amén, amén, amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Yo sé que a veces nos alimentamos mucho con la televisión y hay muchas cosas allí que no nos ayudan en nada. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén, amén. Oseas capítulo 4, el verso 6, dice el profeta: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es decir, amados hermanos, si usted y yo no tenemos una fe ferviente, entonces no vamos a tener una base bíblica estable que nos conduzca a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino lo que va a estar ocurriendo en nuestra vida va a ser un pueblo lleno de confusión. Las redes sociales
los medios de comunicación, todas estas cosas están cada día tratando de afectar la vida de toda la humanidad. Y usted y yo necesitamos estar bien afianzándonos con la palabra de nuestro Dios para que sepamos qué es lo que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, si nosotros no estamos estudiando la palabra de Dios, entonces comenzaremos a dejar pasar muchísimas cosas en nuestra vida. Comenzaremos a celebrar tantas celebraciones que hay en este mundo. Se sabe, este mundo se celebra que la Navidad, que el día de Halloween, que el día de los huevitos de Pascua y tantas celebraciones que tiene este mundo. Y si usted y yo no estamos estudiando la palabra de Dios, vamos a decirle amén a todas estas cosas y estaremos confundidos. Ahora te estoy dando razones para que puedas ver que ya pasamos por alto la oración, ya pasamos por alto el estudio de la palabra, ya pasamos por alto el congregarnos, ya pasamos por alto evangelismo, ayuno y todo eso. Ahora viene una serie de consecuencias que van a estar a tu alrededor, que también te comenzarán a afectar. ¿Por qué? Porque la fe ha disminuido. Tu fe está enflaqueciéndose cada día más. Número 2. Persecución y prueba. Mateo capítulo 13, el verso 20 en adelante. Déjame decirte, hermano, que como cristianos pasamos diferentes pruebas, diferentes situaciones. Y estas situaciones las vamos a enfrentar o las vamos a sobrellevar, las vamos a pasar. Pero si nuestra fe está intacta, si nuestra fe está como tu pastor, fuerte, gordito. Pero si tu fe está flaquita, entonces cuando vengan las pruebas, cuando vengan las tribulaciones, te va a botar, te va a destruir, te va a dañar. Vamos a lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, el verso 20. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice el Señor Jesucristo: y el que fue sembrado en pedregales, está hablando de la semilla de la palabra de Dios que ha sido esparcida o regada. Dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Verso 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la... Diga conmigo, al venir la... o la... Diga conmigo, hermano, por favor. Al venir la aflicción o la... por causa de la palabra, luego tropieza. La fe de ese hermano está flaquita. Entonces viene la aflicción. ¿Cuántos pasan aflicciones, hermanos? Levántame tu mano. Tú pasas aflicciones, preocupaciones, problemas, enfermedad. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que vienen todas estas cosas, y como nuestra fe no está fuerte, entonces estas cosas, en vez de ayudarnos para buscar al Señor, para acercarnos al Señor Jesucristo, lo primero que hacen es destruirnos. Lo que hacen es botarnos. Porque sencillamente no estamos confiando en nuestro Dios. Ahora, déjame decirle, amado hermano, que cuando viene la persecución, cuando viene la aflicción, cuando viene la prueba por causa de la palabra, tropieza rápidamente y termina retirándose del evangelio. ¿Cuántas veces podemos escuchar hermanos que dicen: yo pensé que ahora estando en el evangelio ya no iba a tener pruebas, ya no iba a tener enfermedades, ya no iba a tener escasez económica, ya no iba a tener estos tropiezos, lo aquí y allá? Y al darse cuenta que todas estas cosas continúan llegando sobre su vida, entonces sencillamente decide abandonar la fe en el Señor y Salvador Jesucristo. Evangelio de Juan capítulo 16, el verso 33. Evangelio de Juan capítulo 16, el verso 33. Porque a veces, vuelvo y repito, creemos que al venir a los pies del Señor Jesucristo, como que todo va a ser color de rosa. Ya no va a haber ningún problema, ya no va a haber ninguna situación que va a venir como un inconveniente a nuestra vida. Pero mire lo que dice el Señor. Juan capítulo 16, el verso 33.
y 3. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo dice, estas cosas os he hablado para que en mí, note, en mí, en el Señor Jesucristo, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero note lo que dice el Señor, pero confiad, es decir, que tu fe esté puesta o debe estar puesta en el Señor Jesucristo. Yo he vencido al mundo. Es decir, amado hermano, nuestra fe debe estar cada día creciendo más en el Señor Jesucristo y tener esa confianza que todas estas cosas van a venir a nuestra vida, pero nada de eso nos va a afectar porque nuestra confianza está puesta en el Señor y Salvador Jesucristo. Fe es confianza. Amén. Fe es confianza. ¿Sabe que muchas veces nosotros decimos que confiamos en el Señor? Y cuando vienen las situaciones, confiamos más en el vecino, en el patrón, en el amigo, en el compañero, en el pariente, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Entonces estamos hablando de razones que van a venir a afectarte para que tu fe se siga alejando, se siga disminuyendo, mi hermano, a tal grado que termine desapareciendo y por último te vayas al mundo una vez más. Número 3, las preocupaciones por el dinero y las posesiones. Esto también afecta tu vida para que tu fe no crezca en el Señor Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 6, el verso 10. Primera carta a Timoteo capítulo 6, el verso 10. No estoy tratando de profundizar tanto lo que estamos mencionando, porque si nos comenzamos a profundizar cada una de estas razones, no terminamos esta vigilia en el tiempo programado. Gloria sea el nombre de Jesús. Primera de Timoteo capítulo 6, el verso 10. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Aleluya. Dice la escritura, porque raíz, dice así su Biblia. Amén, no escucho, hello. Porque raíz, ¿de qué? De todos los bienes. Perdón, ¿cómo dice su Biblia? Porque raíz de todos los males es el amor al billullo, dicen en mi tierra, al dinero, al pisto. En mi tierra eso quiere decir dinero. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos y algunas también se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Note que la preocupación, el amor por el dinero y las posesiones, lo que hace, en vez de empujar a alguien para que se acerque más a Cristo, lo que hace es termina de alejarlo del camino del Señor Jesucristo. Y alguien dirá, no, yo no creo que eso afecte. Especialmente cuando nos hemos quedado sin trabajo por algún tiempo. Y el primer trabajo que te sale y te empieza a decir, este es el horario, si quieres, y si no, pues mira cómo hace. Entonces estamos hablando del amor al dinero. Debemos entender que hay cosas que son necesarias para solventar muchas de las necesidades acá, pero otra cosa es cuando nos afanamos por el dinero. Ya no nos basta con lo que Dios nos provee, sino que ahora queremos ir mucho más allá. Entonces todo eso está opacando la fe. Todo eso está haciendo que el hermano se vaya hundiendo más y más en aquellas cosas que había abandonado. Número 4, cuando el amor se enfría. Mateo capítulo 24, el verso 12. Porque todo lo que te estoy mencionando, una cosa te está empujando a la otra, y a veces sin darte cuenta, ahora el amor por Cristo Jesús, ahora ya no es amor. Ahora eso quedó a un lado y ahora comienzas a mirar todo lo que está a tu alrededor. Mateo capítulo 24, el verso 12. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 24, el verso 12. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Dígame usted, ¿no se ha multiplicado la maldad en esos tiempos? Definitivamente que sí. Pero si un hermano está convencido de quién es su Dios, si un hermano está creyendo con todo su corazón, tiene esa confianza puesta en el Señor, esto no le va a afectar. Al contrario, él va a seguir perseverando, va a seguir buscando del Señor Jesucristo. Pero si su fe está flaquita, raquítica, entonces todas estas cosas lo comenzarán a afectar a tal grado que ahora se ha vuelto un frívolo, una frívola en el Señor. Estoy hablando en un sentido espiritual, y ahora parece que todo lo comienza a ver como cualquier otra cosa. La maldad se ha multiplicado en gran manera. Usted y yo lo sabemos, y es allí que nosotros tenemos que estar más alimentándonos, buscando la presencia del Señor para que podamos soportar todas estas cosas. Número 5, deseos sexuales. Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 5, el verso 11. Pastor, ¿usted está hablando de eso? Bueno, la palabra de Dios lo enseña, mi hermano, mi hermana, y si es palabra de Dios, tenemos que recibirla y aprender lo que el Señor nos dice. 1 Timoteo capítulo 5, el verso 11 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Ahora, el apóstol Pablo está usando un ejemplo de situaciones que pasaban en las iglesias, entonces lo pone como ejemplo y lo generaliza tanto para los hombres como para las mujeres. No quiero que alguna dama se vaya a sentir incómoda en esta noche con lo que estamos mencionando, sino que es algo generalizado para la iglesia del Señor Jesucristo. 1 Timoteo capítulo 5, el verso 11, dice la escritura: pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y entremetidas, hablando lo que no debieran. Verso 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Verso 15 y último, porque ya algunas se han apartado de en pos de, ¿cómo dice su Biblia? Ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Entonces, los deseos sexuales, hermanos, están sobre hombres y mujeres, casados y no casados. Entonces, esto está afectando a un hermano que su fe está debilitada en el Señor. Y te voy a hablar de mi vida. En mi adolescencia, cuando yo vine a los pies de Cristo, estaba tan comprometido con el Señor que mi fe está bien elevada. Entonces, el deseo sexual de alguna manera, ni siquiera, no es que no le pase por la mente, pero de alguna manera pasa a segunda instancia, porque estamos tan comprometidos, tan metidos en la obra de nuestro Dios, que el Señor viene a solventar todas estas necesidades en la vida de un hombre y de una mujer. Pero cuando ese hermano no está comprometido en la obra de Dios, cuando no está buscando de Dios, cuando no está orando, cuando no lee la palabra, mucho menos viene a la casa de Dios, entonces su deseo, que es normal, algo normal, tanto en hombres como mujeres, ahora eso comienza a acrecentarse de tal manera que si no tiene cuidado va a terminar cayendo en cosas que son vergonzosas. Lo que la palabra de Dios habla, la fornicación o el adulterio y cualquier otra cosa de perversiones. Entonces los deseos sexuales están tan fuertes porque el hermano o la hermana no está buscando de Dios. Entonces sale el hermano, mira una mujer afuera con poca ropa, y ya el hermano está
muy encendido, pensando cosas que no debe. Igual la hermana sale a la calle y mira cosas, hombres bien guapos y cosas así. Entonces ahora se siente que todo aquello le está causando dificultad. Entonces el apóstol Pablo está mencionando acerca de las viudas, que especialmente aquellas que tienen menor de 60 años, que deben casarse, es lo que está enseñando a la iglesia. Ahora, déjame decirte, amado hermano, que nosotros debemos de estar buscando cada día más al Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo capítulo 2, el verso 22. Segunda de Timoteo capítulo 2, el verso 22. Estamos hablando de los deseos sexuales y no estoy tanto enfatizándome en esto, pero es algo que está afectando al hombre, la mujer, el hermano, la hermana, el cristiano, la cristiana, que su fe está debilitándose. Segunda de Timoteo capítulo 2, el verso 22. Cuando usted lo tenga me dice amén. Amén. Dice la escritura, huye también de las... Lea conmigo, hermano, lo siento que hoy está bien huraño, bien así. Lea conmigo, hermano o hermana, por favor. Huye también de las juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es decir, si nuestra fe está fuerte en Cristo Jesús, queremos pasar con aquellos hermanos que tienen esa común fe. Pero si nuestra fe está débil, solo mirando las cosas de afuera pasamos. Cualquier carnita que mira allá afuera ya empieza, ay, los ojitos se le alegraron y vinieron pensamientos malos, etcétera, etcétera. Eso es algo que pasa en ambos sexos, tanto en hombres como en mujeres. Entonces vemos que la escritura dice, huye de las pasiones juveniles. Pero como un hermano, una hermana va a huir de las pasiones juveniles si no está orando, no está leyendo la palabra de Dios. Claro, mira algo allá afuera y eso lo estremece, lo pone a temblar. Hasta puede decir, wow, qué bonita es la creación de Dios. Qué maravillosa es la creación de Dios. Chulada de creación de Dios. Porque su fe está temblando. Su fe no está fuerte, está débil. Es como cuando uno ha pasado un tiempo sin comer, cuando tal vez se somete a un ayuno prolongado de más de un día. Llega un momento que su carne se debilita. Su carne se debilita y su carne le está pidiendo alimento. No importa qué clase de alimento, pero le está pidiendo alimento. Entonces, cuando la fe del hermano o de la hermana está tan débil, cualquier cosa lo pone a pensar. Cualquier cosa lo tambalea, cualquier cosa lo inquieta, cualquier cosa le sirve de tropiezo y ya no viene al culto. Cualquier cosa, desde algo pequeñito, una hormiga se le atravesó en el camino y ya no vino al culto. Una hormiga se le atravesó y ya no vino al culto. ¿Por qué? Porque su fe está débil. Está tan débil que cualquier cosa lo pone a pensar. Entonces debemos entender, hermanos, que todas estas cosas que estoy mencionando son razones que de alguna manera están afectando la vida del hombre, de la mujer de Dios. Ahora, déjame decirte que nuestra fe, el Señor nos manda, nos motiva a que cada día debe ser mejor. La fe que nosotros tenemos hoy debe ser mejor que lo que tuvimos ayer. Y la fe, si Dios nos presta la vida mañana y los siguientes o los próximos días, debe ser mucho que mejor de lo que es en este momento. Pero usted y yo tenemos que tomar esa decisión de confiar, de buscar al Señor y Salvador Jesucristo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 10, el verso 33. Mateo capítulo 10, el verso 33. Aleluya. Mateo capítulo 10, el verso 33. ¿Sabe, hermanos, que cuando estamos débiles en la fe, nos avergonzamos del Señor Jesucristo? Nos avergonzamos de la palabra de Dios.
Mateo capítulo 10, el verso 33. Por eso dije, no estoy profundizando en todo esto que estoy diciendo, solo estoy así, brincándome algunas cositas. Pero me gustaría, si usted quiere seguirlas profundizando en casa, le animo en el nombre de Jesús. Si tiene preguntas, acérquese con toda confianza, hermano, para que podamos estudiar un poco más la palabra de Dios. Mateo capítulo 10, el verso 33, dice la Escritura, el Señor Jesucristo dijo, y cualquiera que me niegue delante de los... Lea conmigo, por favor. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mí. Cuando nuestra fe es débil, nos da vergüenza decir que somos cristianos. En el trabajo alguien se acerca y nos dice, ¿tú eres cristiano? Y nos quedamos callados. Pero cuando tu fe está fuerte, tú eres cristiano, amén, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero cuando tu fe está tambaleando y tú eres evangélico, bueno, yo he sido, pero hoy no estoy asistiendo, no estoy tan metido, no estoy tan involucrado. ¿Por qué? Porque su fe está débil. Como Simón Pedro, ¿se acuerda? El Señor le dijo, antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y él andaba de lejos siguiendo al Señor. Y cuando le preguntaban, ¿tú eres de los que andaba con el Señor Jesucristo? ¿Cuál era la respuesta de Pedro? Mujer, no sabe lo que estás diciendo. Y así sucesivamente durante 3 ocasiones. ¿Por qué? Porque la fe de Pedro estaba tambaleante. Dígame usted, hermano, cuando nuestra fe está tan débil, cualquier cosa puede destruirnos, cualquier cosa puede botarnos. Y el enemigo es muy astuto. El enemigo sabe en qué momento. Acuérdate lo que dice 1 Pedro 5:8. Él anda como un león rugiente alrededor vuestro, viendo a quién devorar. Entonces el enemigo anda allí detrás, viendo en qué momento nuestra fe flaquea, en qué momento nosotros nos descuidamos. Porque tal vez alguien dirá en esta noche, pastor, si yo dejo de orar un día no pasa nada. Eso es lo que usted puede llegar a pensar, que no pasa nada. Pero si no tenemos cuidado, eso se va haciendo un mal hábito que nos va a empujar a alejarnos de la palabra de Dios. Luego nos alejamos de venir a la casa de Dios. Luego empieza a incomodarnos la predicación que da el pastor o la que da el hermano Rodolfo o cualquier hermano trae una palabra y le incomoda ya la palabra. O empezamos a buscarle los defectos a los demás. ¿Y quién es fulano? ¿Quién es mengano? Y todo esto. Nos damos cuenta que corremos grave peligro cuando nuestra fe nos está faltando. Lo primero que hacemos es avergonzarnos del Señor Jesucristo. Y el Señor dice, ay de aquel que se avergüenza de mí, ay de aquella hermana, de aquel varón, de aquella mujer que se avergüenza de mí, yo también me avergonzaré, yo también, mejor dicho, dice la palabra, le negaré. Entonces es importante que entendamos que nosotros necesitamos acercarnos al Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 19. Ya casi estoy terminando, hermanos. Gloria sea al nombre de Jesús. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 19. Primera de Juan está cerca del Apocalipsis. Capítulo 2, el verso 19. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 19. Si usted lo tiene, me dice, gloria a Dios. Dice el Señor en su palabra, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, amén. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aleluya. Es decir, estaban con nosotros. Aquí estuvieron, cantaron, alabaron, glorificaron a Dios, pero por alguna razón se fueron. Y sabemos que la razón principal o primordial del por qué se fueron es porque su fe comenzó a marchitarse. Ahora, para ir terminando ya, póngase en pie en esta noche. Para ir terminando ya,
¿Qué clase de fe quiere tener usted, mi hermano? ¿Una fe fuerte o una fe débil? ¿Qué clase de fe quiere tener usted? Cuando digo fe, estoy hablando de seguridad, convicción. ¿Qué clase de seguridad quiere tener usted? ¿Una fe fuerte en Cristo Jesús o una fe débil? ¿O a medias? Es importante, ya estamos terminando casi, es importante que pensemos eso por algunos minutos. ¿Qué clase de fe es la que nosotros queremos tener? Le estoy presentando algunas consecuencias del por qué nuestra fe nos falta. Muchas veces no hallamos o nos preguntamos, o a veces hasta podemos culparnos o autoculparnos a nosotros mismos. ¿Pero qué me está pasando? Si yo tenía ganas de leer la Biblia hace un par de semanas y ahora ya no tengo ganas de leer la Biblia. Yo tenía ganas de ir a todos los cultos, yo iba a la oración, ahora ya no vengo a la oración. Yo venía los viernes, ahora ya no vengo a los viernes. Venía los domingos, ahora ya no vengo a los domingos. Yo tenía todo el deseo y de repente, ¿qué pasa, Señor? Muchas veces quizás alguien le ha preguntado, ¿por qué no siento ese deseo? ¿Por qué no siento esa gana? ¿Por qué no siento ese espíritu de gratitud? Pues sencillamente porque hemos comenzado a abandonar la oración. Y la ausencia de oración en nuestra vida nos ha ido empujando poquito a poquito a otra cosa, y luego a otra, y luego a otra, hasta llegar a un punto donde lo único que tenemos es ganas de estar en la casa, viendo tele, haciendo cualquier otra cosa, o tal vez volviendo a los vicios, volviendo a las drogas, volviendo a la vanidad de este mundo, volviendo a las mentiras, volviendo a ese mal carácter, volviendo a esos malos pensamientos, volviendo a tener aquella vida por la cual durante mucho tiempo hemos estado luchando hombro a hombro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, la falta de fe en el tiempo antiguo provocó el rechazo de Dios para con su pueblo. Vaya conmigo a Salmo capítulo 78, el verso 56. Gloria sea al nombre de Jesús. Salmos capítulo 78, el verso 56. Mire lo que el Señor está mencionando, que cuando a su pueblo le faltó la fe, lo que vino a ocurrir. Salmos capítulo 78, el verso 56 en adelante. Mire lo que pasa cuando a un hermano le falta la fe, cuando a una hermana le falta la fe. 78, 56 de Salmo dice: pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo. ¿Qué es lo que hace un hombre cuando su fe se ha reducido prácticamente a nada? Comienza a tentar y a enojar a Dios con todo lo que hace. Y no guardaron sus testimonios, verso 57, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. 58. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. 59. Y último, lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Porque cuando no tenemos prácticamente fe, ya no hay temor de Dios en nosotros. Ahora ya no nos da pena ir allá a la cantina, en el bar, en la discoteca, andar enseñando el cuerpo, andar enseñando todo. Ya no importa decir malas palabras, ya no importa nada, porque ahora ya no hay temor de Dios. Yo quiero que tú cierres tus ojos allí donde tú estás, mi hermano, mi hermana, en esta noche. Ya estoy terminando.
Quiero que aquí donde tú estás, cierre tus ojos y comiences a meditar por algunos minutos en esta palabra que el Señor nos está hablando en esta noche. Yo voy a meditar también porque esta palabra es para mí. Ahora tú allí en tu lugar, medita un momento en esta palabra que el Señor nos está dando en esta noche. ¿Por qué nos falta la fe? ¿Por qué te falta la fe? Bueno, déjame decirte que no es culpa de Dios. Dios quiere que tú y yo tengamos fe para ser salvos. Dios quiere que tú y yo tengamos fe para obtener las promesas. Dios quiere que tú y yo tengamos fe para recibir el perdón de cada uno de nuestros pecados. No es culpa de Dios. Es que muchas veces nosotros nos autoconfiamos. Nosotros creemos que ya alcanzamos cierto nivel espiritual y que a lo mejor ya el enemigo no puede causarnos ningún daño. Pero déjame decirte, hermano, no importa cuánto tiempo tú y yo tengamos de estar en el Evangelio, no importa la posición que tú y yo podamos ocupar en el Evangelio del Señor Jesucristo, siempre necesitamos buscar la presencia de Dios. Necesitamos buscar la presencia de nuestro Señor. Él lo dijo claramente: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor lo dijo a través del siervo Pablo: orando en todo tiempo, orando por las mañanas, orando al mediodía, orando por la tarde, orando por la noche. No importa el tiempo que tú decidas, pero lo importante es dedicar ese tiempo para hablar con el Señor, para hablar con tu Padre Celestial, para hablar con aquel que te ha alabado, con aquel que te ha santificado. Porque nuestra fe va a ser probada, hermano, hermana. Tu fe va a ser probada. Cada día nuestra fe es puesta a prueba a través de diferentes situaciones, circunstancias, problemas, enfermedades, malos entendidos, conflictos en el hogar, conflictos con los hijos, conflictos en el trabajo, etcétera, etcétera. Todos los días nuestra fe va a ser puesta a prueba. Siempre el enemigo te va a estar mandando algún amigo, algún conocido que te va a decir: ¿para qué vas tanto a la iglesia? ¿Para qué vas tanto a la iglesia? Tú no necesitas ir tanto tiempo a la iglesia. Basta con que vayas una vez. Basta con que vayas un ratito. Tú no necesitas orar tanto, porque tú eres un hombre de Dios. Tú eres una mujer de Dios. Mira, tú ocupas una posición en la iglesia. Tú ministras dentro de la iglesia. Tú no necesitas orar tanto. Que el Señor reprenda todo tipo de comentario de esa manera. Porque cuando estamos ministrando la presencia de Dios, sea a través de la palabra, a través de la música, a través de cualquier otro ministerio, es cuando más tenemos que buscar la presencia del Señor. Es cuando más tenemos que acercarnos a nuestro Dios. Porque no estamos ministrando al Rey de todos los reyes. Cuando ministramos a nuestro Dios, es cuando más tenemos que pasar buscando al Señor, buscando su guía, su amparo, su fortaleza, su dirección. Oh hermano, hermana, si estás soltero o estás soltera, déjame decirte que como hombre, como mujer, hay necesidades que te va a pedir tu cuerpo. Pero si tú estás buscando de Dios, el Señor te va a dar la fortaleza. El Señor te va a dar el socorro. El Señor te va a dar ese
ese desahogo. ¿Cómo? No me lo preguntes, Dios sabe cómo lo hace. Pero si no estás buscando del Señor, lo primero que te va a venir a la mente, aquella persona que está en tu trabajo, aquel vecino, aquel amigo, aquel conocido, con él voy a tener un encuentro, con él voy a tener esto, con él voy a satisfacer ese deseo de mi carne, porque la fe ha comenzado a fallar. Pero si tú estás cada día más confiando, acercándote más al Señor, el Señor te va a dar la fuerza para resistir la prueba, la tentación, y vas a huir de esa pasión, vas a huir de esas cosas, vas a huir, porque el Espíritu Santo de Dios todo lo conoce, todo lo sabe. Si tú estás casado, casada, cuando te aparezcan propuestas indecentes afuera en la calle, si tu fe está fuerte en el Señor, tú vas a rechazar categóricamente, rotundamente vas a rechazar esas cosas. Pero cuando tu fe está dudando, está tambaleando, está debilitándose, tu oído comenzará a prestar atención a estas cosas. Tus ojos comenzarán a deleitarse en lo que estás viendo allá afuera. Te inquietarán todas las cosas, modas que habías abandonado, ahora vas a querer incluirlas una vez más. Iglesia, lo que el Señor nos está hablando en esta noche es crucial para cada una de nuestras vidas. Es crucial y determinante para cada una de nuestras vidas. Pastor, ¿cómo puedo hacer para renunciar al pecado? ¿Cómo puedo renunciar a todas estas cosas? Acércate al Señor, hermano. Acércate al Señor, hermana. Comienza a orar, comienza a venir a los cultos de oración. ¿Sabes por qué no me asombra? Muchas veces, cuando muchos no quieren venir a la oración, entiendo que a veces hay motivos de fuerza mayor, pero en la mayoría de casos, cuando no quieren venir a la oración, ¿saben lo que está pasando? Y no lo digo por avergonzar a nadie. ¿Saben lo que pasa? Es que tu fe se ha ido enflaqueciendo, tu fe te ha ido faltando, tu fe se ha ido empobreciendo a tal grado que comienzas a poner cualquier pero, cualquier excusa, cualquier pretexto, que los niños, que el trabajo, que esto, que lo otro, y tantas cosas que van a venir para no acudir a la casa de Dios. Pero yo te animo en esta hora, mi hermano, mi hermana. Yo no vengo con un dedo acusador. Yo vengo como tu hermano en Cristo. Como yo también, entiende, yo también paso pruebas. Mi fe también es puesta a prueba, como la tuya, mi hermana, mi hermano. Pero en el nombre de Jesús, acércate al Señor, acércate, acerquémonos al Señor. ¿Quieres vencer esa tentación en tu casa? ¿Quieres que tu familia venga a los pies de Cristo? ¿Quieres que tus hijos, cuando sean adultos, sirvan, tomen la decisión de servir a Cristo? Necesitas tú, hermano, hermana, comenzar a acercarte, comenzar a buscar del Señor, comenzar a buscar del Señor, comenzar a acercarte al Señor, de manera que tu fe pueda ser cada día mejor, cada día más y más.
más grande, más grande.